A 2 décadas de aquella crisis, año 2002, que estremeció al país y en algunos casos, bueno, dejó secuelas que aún hoy en día muchas familias, personas o empresas siguen padeciendo, ¿no? Está con nosotros y lo recibimos con un cálido aplauso, a Diego Sá, bienvenido. ¡Bravo! Sapo, querido. Gran gusto recibirte. Gracias, Che. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido, ¿cómo Sí, estás? muchísimo ¿Todo bien? gusto. Bienvenido, A tu encantada. fan Ya nos número vimos, uno. pero Ya nos vimos, pero está bueno. Hay que hacer un Número poco de uno. camelo. Claro, acá. sí. Claro que sí, por La favor. venta de humo para la gente. Y Ponete Impresionante. como, ponete ¿Es como acá? acá en Sí, en la cabecera, cabecera, claro. por Qué favor. bien, Qué grande, sapo. Porque además estás con Qué con el lindo libro, esto. que es, digo, le voy a mostrar, permiso, Diego. Muestre tranquilo. Es un poco el corolario de una investigación, un trabajo que te habrá llevado mucho tiempo. No digo desde 2002 porque eras muy joven en esa época, Sí, pero seguramente muchos años recabando información, testimonios, datos de lo que dejó e impactó. Rompió el Uruguay, como está, como lo muestra la tapa, aquella crisis de 2002. Entonces justo el concepto de la tapa también era difícil. ¿Qué ponemos? El Nico Barche, que es el que la hizo, Muy bueno. llegaron muchas cosas, ¿no? Y cuando tiró ese, ese es creo que resume perfectamente lo que pasó. Totalmente. Sapo, y creo que lo difícil también, hay muchos libros, hasta libros, por ejemplo, hay un libro de Bención, que fue uno de los protagonistas mayores que tuvo la crisis o que tuvo. ¿Y cómo fue para vos no pisar eso y también tener tu versión, ¿no? Ir por otro lado también de la crisis? Bueno, justamente, a ver, cuando me propusieron hacer el libro, pues fue así, me lo propusieron justo cuando arrancó la pandemia. O sea que en el momento que iba a poner a escribir sobre una crisis, arrancaba otra crisis, ¿no? Y eso incluyó que no pudiera entrevistar a muchas personas porque eran veteranos y entonces quería tener mano a mano y el tema No se podía. se fue aplazando, las bibliotecas cerradas también, entonces fue como, bueno, ¿por dónde lo encaro? Hay libros exhaustivos sobre la crisis, sobre los protagonistas, está el libro de Paulillo, siempre lo menciono, que es con los días contados, que es la cronología perfecta, Sí, ¿viste? sí, O sea, está muy bueno. o sea, que había antecedentes importantes y qué puedo aportar yo de un tema sobre el cual escribieron protagonistas y periodistas. Y dije, bueno, avanzar en algunos temas que quedaron ahí medio colgados, buscar la perspectiva de los actores principales 20 años después para ver si tienen algo más para decir, buscar algunas voces que no hablaron hasta ahora también, encontrar alguna historia que no hubiera salido, que no hubiera salido a la luz. Bueno, con ese objetivo me puse a escribir. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente joven que capaz que no se acuerda, era chico, en fin, 20 años pasaron, ¿no? ¿Cómo se fue gestando la crisis, ¿no? Y bueno. El detonante, porque todos nos acordamos, bueno, cerraron los bancos, te quedaron la plata, corralito, veníamos todo ese concepto traído de Argentina, en donde también, un tiempo antes, hubo una crisis. Es que solamente asociamos Argentina con la crisis y esto no arranca en Argentina. No, esto arranca venía- en nuestro No, claro. mayor exportador, nosotros exportamos mucho a Brasil, arranca ahí. Exactamente, la devaluación de Brasil en el gobierno de Sanguinetti, ahí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos la devaluación o la acompañamos? Hicieron un acompañamiento más tímido, promesa de campaña, no vamos a devaluar, ¿no? Mucha gente estaba endeudada en dólares también, ¿no? Esa fue una pata, ¿no? Pero en realidad la crisis fue financiera, o sea, vino el contagio argentino, obviamente, el primer caso es el de Banco Galicia, que tenía una sucursal acá. Los residentes, los argentinos no podían sacar la plata porque le pusieron el corralito, empezaron a venir acá a sacar y ahí se empezó a amasar digamos, un ciclo de desconfianza en el sistema financiero que se profundizó con el fraude de los ROM, de Banco Comercial, con la estafa de los Peirano también, y bueno, y ahí ya fue una cosa de que era imparable el retiro masivo de dólares de los bancos, corrida. ¿no? La corrida. Y en paralelo, bueno, el gobierno tratando de dar confianza a través de, digamos, inyección de dinero del Fondo Monetario Internacional, negociando. En un principio venía bien, después en un momento se corta ese diálogo. Bueno, pasaron muchas cosas que decantaron en julio y agosto de 2012 en feriado bancario, el episodio de los saqueos, la llegada de los 1.500 millones de dólares que prestaba un puente de Estados Unidos, en fin, la historia que conocemos. Diego, perdón. No, perdón. ¿Es cierto, ahora que hablabas del momento en el que se dio todo y de cómo el gobierno encaró la situación, que Jorge Valle estuvo a punto de renunciar a la presidencia en ese momento? Bueno, sobre ese tema se avanzó en varios libros, ¿no? El de Paulillo en su momento, hay uno de Bernardo Vuelo que es la biografía de Valle, donde también lo que se dijo en su momento y hasta el día de hoy más o menos está arriba de la mesa es que hubo algunas personas que cabildearon a Sanguinetti, sobre todo. Y Hierro López era el vicepresidente de la República, ¿no? Del Foro Ballista, planteándole gente que venía del mundo financiero.
planteándole que se necesitaba una inyección de confianza fuerte. Y eso podía significar, por ejemplo, cambiar al presidente, que asumiera hierro, que el equipo de Sanguinetti estuviera, digamos, acompañándolo. Y aparecieron algunos nombres, están mencionados acá. Yo obviamente consulté a esas personas para ver si efectivamente le hicieron ese planteo a Sanguinetti. Muchos dicen que no, otros públicamente dijeron que sí, pero como una sugerencia que no era nada. Y bueno, y hay versiones diferentes sobre eso, pero lo cierto es que hubo tanteos, el propio Sanguinetti lo acepta, ¿no? De gente que le dijo, "Oh, ¿qué les parece si cambiamos al presidente?". Acá hay, perdón. No, porque hablaste de los saqueos. ¿Sí? Yo tenía 10 años, pero las imágenes que tengo, el informativo, era 18 de julio, todos los locales cerrados, ¿no? Vidrios rotos. Dicen que estaban armados, que a veces anunciaban los saqueos. Mirá que a tal hora vamos a ir a las 3 de la tarde a saquear tal local, tal lugar, y ahí cerraban, ya sabían con anticipación, que Sí. estaban un poco armados todos esas Vos cosas. sabés que uno de los capítulos que más me interesaba completar era justamente ese, tratar de reconstruir una historia que estuvo muy presente, o sea, y quedó en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva, de los saqueos, las hordas también que supuestamente venían del cerdo, y efectivamente la gente que estará mirando tendrá algún recuerdo, si estaba en el centro, por ejemplo, aquel día, ¿no? De los locales cerrando. Yo me acuerdo que estaba... Acá decían entrar todos los autos. Acá, Mirá. acá, En el estacionamiento del canal del costado. Yo me acuerdo Para que... adentro pues estaba ese rum. Sí, mi pareja que estudiaba magisterio en esa época, ¿no? Yo estaba esperando hacer el turno nocturno y viene alguien y me dice, acaba de bajar un helicóptero en la Plaza Cagancha. O sea, el nivel de bola que se corrió, y bueno, pasó efectivamente ese, no, las hordas por lo pronto no, Stirling mandó un helicóptero para recorrer la zona, a pesar de que el vicepresidente le dijo, no hagamos olas, pero sí sucedieron los saqueos, ¿no? Los días previos, fueron creo que 2 días, sí se dieron saqueos, muchos. Y una de mis intenciones era, bueno, estuvieron organizados, hubo gente que lo fogoneó atrás, y no llegué a la respuesta concluyente. Claro. O sea, sí puede reconstruir muchas historias que están muy saladas. Una persona, por ejemplo, que, o sea, cuando lo entrevisté salía del CTI por COVID, o sea, estuvo a punto de pelarse, alguien que había sido saqueado en el 2002, que tuvo que emigrar también después del saqueo, había sobrevivido dos crisis, ¿no? La crisis de 2002 dejó muchas secuelas, como decíamos, ¿no? Ahora, la investigación te permitió sacar conclusiones. Apunto a lo siguiente. ¿Era evitable el rol de la policía, el Banco Central, que es quien debe en todo caso también tener la lupa en el sistema financiero de nuestro país? ¿Fue negligente años antes o meses antes para evitar esto? Yo te diría que, digamos, todos los actores principales, y te hablo del ministro Bención, para abajo, tiene una cuota de crítica para el accionar del Banco Central, sobre todo de la estafa de los ROM, o sea, cómo no la vieron. El Bención lo dice acá, ¿no? Se le hicieron la cara. Por ese lado hay críticas, o sea, como que el rol de fiscalizador, de contralor del Banco Central no estuvo a la altura de las circunstancias para evitar ese tipo de movidas, ¿no? Porque después, digo, la crisis de confianza vinculada al Banco de Galicia, era medio inevitable. Pero sí críticas puntuales con respecto a, bueno, si se comieron, digamos, cuando le tenían a la vista ese tipo de estafa. Está el caso de los ROM, el caso de los Peiranos, por ejemplo, el Banco Montevideo, ¿no? Y las cuentas offshore, que además impactaron en muchas familias, ¿no? Hay gente que sigue sin respuesta. Salió un artículo pero bueno, a título hace personal, poco, claro. en mi familia nos pasó, ¿no? Pero bueno, en realidad fuimos los menos perjudicados porque perdimos dinero y capaz que sí tuvimos algunos años de angustia, pero hay gente que interrumpió tratamientos oncológicos porque era con lo que iba a costarlos. Vidas, ¿no? Hay gente que se suicidó, ¿no? O sea, Claro, hay historias. costó vidas. ¿no? Sí, no, totalmente. El tema de los ahorristas, que lo toco lateralmente, ¿no? O sea, no agarré historias, pero el tema de los ahorristas fue salvaje, como decís vos. O sea, mucha gente que eran la tenían una cuenta offshore, pero en realidad eran los dólares que tenían, los pocos dólares que tenían, que alguien les dijo, te conviene más tenerlo acá. Porque el mismo banco, sí, tenés un interés un poquito más alto, y tal, quedó en la llaga. O sea, estuvo realmente complicado. El tema de los suicidios, decías, hubo un aumento exponencial, ¿no? En el 2002 de suicidios, vinculado obviamente a gente que tenía dinero en los bancos, pero también el tema de cuando se libera la banda de flotación del dólar, ¿no? Cuando se dispara el precio del dólar,
la gente endeudada en dólares fue otro de los grandes problemas que se dieron en el 2002, ¿no? Claro, Totalmente. Talaui. La Sí. empresa era todo en UR también. O sea, Sí. Más allá, obviamente, de los peiranos, de varios nombres que se manejan en la crisis, ¿no? Vención, después, como ese héroe que queda Achugarri cuando empieza con la gestión del Ministro de Economía, casi al final. Pero está la imagen de Jorge Valle, ¿no? Como presidente de todo eso. ¿Es verdad la conexión que tenía o el apoyo de Bush hijo con Estados Unidos? Creo que arranca el libro así, también con un regalo que le hace, unas boleadoras y Sí. todo. Y después, ¿hay un apoyo realmente para poder afrontar esta crisis acá en nuestro país? Y bueno, hay un relato armado bastante consistente que, digamos, lo armaron todas las personas vinculadas al gobierno de Valle, de que ayudó, o sea, en 2001 Valle va a Quebec a la reunión de... No me sale, creo, no me acuerdo el encuentro, pero ahí estaba Bush y habló loas de Bush y habló de que había que ir hacia un ALCA, un área de libre comercio de toda América Latina. Bush quedó encantado, lo invitaron al otro día a juntarse, a tener una reunión, bueno, buenísimo, para abrir puertas para, yo qué sé, para exportación de ganado, por ejemplo. Y ese día justo le avisan que la aftosa había aparecido en No, que Soriano. tuvo de todo también, ¿no? Es una increíble. relación porque que tuvo de todo, absolutamente. Pero quedó como la semillita, ¿no? De la relación con... Y después vino el 11 de septiembre y Estados Unidos miró hacia otro lado. O sea, se olvidó del patio trasero y empezó a mirar hacia Oriente Medio. Y la pregunta es, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto ayudó la relación o la buena onda que había entre Valle y Bush? Y hay gente que la matiza, ¿no? Dice, bueno, quizás había algo, pero en realidad los que ayudaron realmente fueron los del Tesoro de Estados Unidos. O sea, que tenía una política más hacia mirar a América Latina. Bush en realidad estaba en otra, lo convencieron a Bush y obviamente el nombre de Valle ya lo asoció y dijo, bueno. Y otros dicen que y hay un testimonio de ahí del jefe de la misión del FMI que matiza por completo la relación. Creo que es un testimonio novedoso de alguien que no había hablado, que dice, no, en realidad esa misión fue más de lobby y otra cosa. Diego, ahora que Argentina está realmente complicada y cuando comenzabas el relato de esa época decías que en un punto termina en nuestro país pero comienza en nuestra región. ¿Considerás que es de características similares a aquella crisis como para poder desembocar en Uruguay hoy en día esta crisis actual que tiene Argentina? Toco madera, primero acá. te pido por favor. Claro. Pero digo, yo no empieza soy la economista corrida, ni ya mucho estamos menos y voy a tocar un poco de oído, pero lo que es seguro que a partir de la crisis de 2002 se aprendieron muchas Algo cosas aprendimos. y sobre todo a nivel del sistema financiero, ¿no? De mayores contralores, de justamente de evitar el efecto dominó. O sea, si cae Argentina, automáticamente, o sea, los deudores en dólares son mucho menos, hay otros controles, otras fiscalizaciones del Banco Central hacia las instituciones financieras. Creo que por ese lado, el lado financiero, estamos Protegidos. bastante mejor. Claro. Sí. Bien. Y hay otro detalle también que me parece que es oportuno subrayarlo de aquella época de la crisis, porque se hace justicia destacando el rol de Achugarri en ese periodo donde fue ministro, bueno, lo que recién comentabas del presidente Valle, pero yo creo que la clase política tuvo un comportamiento ejemplar. Basta con mirar lo que pasaba en la vereda de enfrente, ¿no? Donde los presidentes iban en helicópteros, en fin. Y yo creo que la clase política, lejos de poner palos en la rueda, que circunstancialmente eran oposición, creo que tuvieron una actitud altruista en general para tratar de salir todos, ¿no? Sí, es lo que creo que se repite, por lo menos entre la gente que hablé, todos hablaron, no sé si era el término que repetían, pero de lealtad institucional. O sea, obviamente, y sobre todo el Frente, que venía acumulando elección tras elección, mayor caudal de votos, era posible que fuera gobierno y con la crisis obviamente iba a ser gobierno, tuvo una actitud de fuerte oposición, ¿no? Pero hasta cierto punto. Y algunos legisladores marcan que manejaban información que era sensible, que podía empeorar incluso la situación de la plaza bancaria y que la guardaron, la preservaron por el interés general. A lo que voy es que yo creo que hubo lealtad institucional. Obviamente quedaron rispideces, quedaron rencores, está la famosa historia de Valle. A ver, Uruguay sale de la crisis en 2002, o sale relativamente de la crisis, pero le queda todavía renegociar la deuda que tenía con sus acreedores. En 2013, ahí Tabaré Vázquez dice que hay que salir a declarar el default. Algo que está muy mal visto por buena parte de los economistas y dentro del Frente Amplio también, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que recién se recupera un poco todo, las líneas de porcentaje de niños en pobreza, situación económica, en el 2007, recién como se arranca a respirar un poco. Pero también hay otra, decías lo del default, y también estaba que es
es bravísimo, la alimentación de los niños, que los niños comían pasto. Sí. Eso que fue un mito porque hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Eso es un tema muy delicado, ¿no? Estamos hablando de la alimentación todavía de niños cuando estaban en 66% de pobreza. Sí, es el último capítulo del libro, se llama Lo estoy espoleando, no lo digamos. No, lo más mínimo, pues se llama Pasto. Lo que pasa es claro. Y Acá también se llama Pasto. en su momento habíamos hecho, en la radio habíamos hecho justamente, ¿no? A ver cuánto de mito y cuánto de realidad había de eso. Salió otro artículo también de Martín Tócar del Observador en esa época. Sí. ¿Por qué pasó? A ver, salió la noticia en La República en su momento, fue aparte de esa semana de julio, fines de julio, o sea, todo se concentró ahí, ¿no? Donde en el barrio de Conciliación decían que hay niños que comían pasto y salían los testimonios de los padres que decían que efectivamente Una le han dado... maestra también, ¿no? En Canal en Telemundo, Sí, creo. exacto. Y aparece Hay una una persona imagen. que estaba vinculada a la comunidad que abre un merendero para atender justamente la crisis alimenticia que había, que efectivamente existía, ¿no? Y bueno, pero quedó el latiguillo, ¿no? El carnaval siguiente, obviamente, o sea, quedó, los niños comen pasto y fue, digamos, una de las cruces que tuvo el gobierno de Valle, ¿no? Y en un momento aparece una maestra que dice que en realidad el episodio del pasto había sido simplemente un pañal que habían cambiado, que parecía una materia verde, pero que en realidad no tenía por qué ser, y que se ha corrido la bola de eso. Entonces salió la oposición en su momento, decir, vieron cómo mintieron, exageraron con el tema del pasto. Y entonces tuvieron que salir de vuelta, y los fui a buscar también, a decir, bueno, miren que capaz que no comieron pasto, pero estaban comiendo cualquier cosa. Claro, o sea, estaban pasando mal. Estaban pasando mal, aparte ahí iban los chiquilines que estaban afectados por el plomo, ¿se acuerdan? Sí, el plomo, los habían exacto. relocalizado y iban a esa escuela también, o sea, era un panorama Horrible. muy complejo. Entonces hubo un uso político de los dos lados que no estuvo bueno, vinculado a un tema tan sensible. Exacto. Creo que ahí nadie estuvo a la altura de las circunstancias. Qué buena observación esa. Yo quiero felicitarte por el trabajo, pero además hay una cuestión que es muy compleja, Diego, y yo lo quiero resaltar, ¿no? Porque, digo, más allá de militancia o no militancia, cada uno tiene su manera de pensar, su ideología, ¿no? Y hacer un trabajo de estos, en donde seguramente tu obsesión habrá sido la objetividad, la imparcialidad, sin que nadie pueda decir hay un tinte de acá, allá, debe haber sido también todo un desafío, ¿no? Sí, encontrar todas las miradas posibles también, Claro. ¿no? De lo que me interesaba contar. Bien. Totalmente. Está polenta, este libro está polenta. Está polenta, polenta. como la que vamos a Después vamos a estar comer hoy. hablando, tengo que hacer un libro sobre la verdad de la milanesa, se llama. La verdad de la milanesa, sí. La milanesa La verdad polenta de la milanesa. existe. Antes, una cortita, ¿sí o no? Sí. ¿Achuarri fue el héroe de la crisis? Yo creo que, en todos los relatos se necesita Un héroe. El héroe un y el villano y todo. Y sí. bueno, y hay consensos en que Achugarri políticamente fue el héroe de la crisis. Bueno, espectacular.